potencial de integración. El potencial de integración que tiene los procesos para poder hacer la comparación entre sí y aquellos elementos o variables que lo identifican. Bueno, si a alguno puede interesarle eso, les presto el artículo o tratamos de alguna forma de sacarle una foto o fotocopia, no sé cómo, bueno, y para brindárselos. Sí, les aclaro, hay una tesis de la maestría en donde se utilizó para estudiar el proceso de integración centroamericano con el Mercosur, Fernández Saca, la de Fernández Saca, con el Mercosur, creo. O sea, el SICA comparado con el Mercosur. Y bueno, y se basó en esa en esa teoría y utilizó la misma metodología y las mismas variables que le permitió distinguir los dos procesos. Realmente fue una tesis brillante donde le dieron summa cum laude le dieron a Fernández Saca. Pero bueno, y como después ustedes ahora, también los mismos autores, años después, escriben otra que es sobre la interdependencia compleja, no se las di en la perspectiva política porque dije, va a ser un lío bárbaro. Así que traté de hacer una selección de lo más conocido, pero hay otras. Y ustedes cuando lean estos libros de teoría, tanto el de Briceño está bueno, después el de Edgar, y hay uno que es de un español que no me acuerdo ahora el apellido. Bueno, van a ver que hacen referencias a otras teorías también que por cuestión de sintetizar y de no irme por las ramas y de que ustedes le queden claro de que estas, bueno, son las más importantes y que hay distintas perspectivas. De acuerdo a la problemática que ustedes se plantean, si es política, podrían ir a la perspectiva política, si es social, pueden ir al constructivismo, si es económica, las teorías que vamos a ver ahora. Eso depende de la problemática que cada uno elija. Bueno, vamos continuando, vamos a entrar en otra de las teorías, que son las teorías vinculadas a las relaciones internacionales, que de una u otra forma nosotros ya nos referimos en la clase anterior. Por un lado, el realismo de los años 60 y por otro lado, el neorrealismo de los años 70. Recuerden ustedes que yo les dije que originariamente, más que todo, lo que se aplicó fueron aquellas teorías de la integración que se habían formulado para explicar el proceso de integración europea. Las teorías de las relaciones internacionales en esa primera etapa no tuvieron mucha intervención, sino que es a partir de los años 60, con el realismo, en donde sí tienen mayor injerencia. O sea, a partir de la Segunda Guerra Mundial. Si me pasás. Bueno, acá tenemos
las dos concepciones más importantes. Por un lado, el realismo, como les dije, y por otro lado, el neorrealismo. Ahí tienen ustedes sus autores principales, Aron, Carr, que ya nos habíamos referido, Morgenthau. Estos fueron, vuelvo a repetir, la década de los años 60. O sea que ubicándonos en la cronología del proceso europeo, en la década de los 60 ya habíamos tenido los dos acuerdos, los acuerdos de París y los acuerdos de Roma, que dieron lugar a la Comunidad Económica Europea y a la Eurozona. Entonces, bueno, como repito lo que yo ya les había dicho, en esta concepción, el sistema internacional es un sistema anárquico en donde los estados integran este sistema internacional, pero cada uno de los estados manifiesta o defiende sus intereses en términos de poder. Y ese poder lo tiene con cuestiones de seguridad. Por eso es la anarquía de ese poder. Y como también les había dicho, esta concepción deviene más que todo de los autores estadounidenses que trataban de buscarle explicación a esa evolución del proceso europeo. Bien, el neorrealismo, que se da a los fines de los 70 y comienzo de los 80, en realidad continúa con esa línea en donde los estados siguen siendo los actores principales del sistema, pero reconocen que existen otras organizaciones internacionales, pero esas otras organizaciones internacionales están subordinadas a los estados. En esta concepción, los actores son racionales, autónomos y unitarios. Pero sí toma del realismo que esa racionalidad que tienen los organismos, porque los organismos están subordinados a los estados nacionales, que esa racionalidad que tienen los estados nacionales deviene del poder y las cuestiones de seguridad. Pero destacan algo que es importante, que para ellos las fuerzas en juego devienen del plano interaccional. Esto es, la estructura del sistema tiene efectos sobre el comportamiento de los actores principales, que son los estados, por dos vías. Una, por la socialización, que hace que los actores se comporten conforme a normas. Y otra es la competición, en donde los estados actúan de una manera racional tal como podrían actuar las empresas como competidores exitosos. Esa es la visión reformada del realismo después de los 70. Vamos a aclarar que estas teorías, si bien yo les estoy marcando a ustedes los 60 y los años 70, han tenido una preponderancia fundamental en la concepción
de los distintos procesos de integración de América Latina, según mi perspectiva. Esto es, en la concepción, tomemos el Mercosur, en la concepción de la integración, por ejemplo, del Mercosur, los actores fundamentales, ¿quiénes son? Son los estados. El poder lo manifiestan de diferentes formas. Ellos están hablando de es una lucha por el poder, sí, una lucha por el poder, pero ellos en términos de seguridad, porque el realismo viene después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por eso estaban hablando en términos de seguridad. Pero tuvo y tiene una influencia decisiva en los procesos de integración de América Latina. La tercera teoría de las relaciones internacionales es la de la interdependencia compleja. ¿Qué pasa? La interdependencia compleja no critica al realismo, sino que toma elementos del realismo, pero dice, ojo, no solo en el sistema internacional los actores importantes son los estados, sino que hay otros actores. Y otros actores que interactúan entre sí. Por eso la llaman interdependencia. ¿En qué consiste la interdependencia? La interdependencia consiste en las interacciones o las transacciones. Entonces, por tanto, esas interacciones rebasan al Estado y comprende a otros actores como son los organismos internacionales, las corporaciones transnacionales, las ONG, y por lo tanto, la interdependencia implica que hay marcos de cooperación e intereses mutuos. De esta forma, retoma, en cuanto a los intereses, al liberalismo, convirtiéndolo en neoliberalismo. Pero ¿qué pasa? Si bien los estados también constituyen el centro del sistema internacional, que en esto coinciden con los realistas, ellos le dan mayor importancia a las normas y las reglas que regulan la conducta de todos estos actores que ellos amplían. Entonces dicen, la cooperación es posible, pero siempre que se den dos condiciones. Una de las condiciones es que los actores, para que se dé la cooperación, deben tener intereses comunes entre ellos y percibir que puedan obtener beneficios potenciales de esa integración. Y la otra condicionante es la variación en el grado de institucionalización que pueden adquirir los estados. Y definen a las instituciones como un conjunto de reglas, tanto formales como informales, persistentes y conectadas, que prescriben papeles de conducta, restringen la actividad y configuran las expectativas. Entonces, es una teoría dentro de la interdependencia compleja. Lo importante es que esta teoría se da cuando se producen las transformaciones tecnoproductivas de los años 70, se da la crisis del petróleo, el abandono del patrón monetario de Bretton Woods, y irrumpen nuevos actores en la escena internacional.
esos nuevos actores, bueno, en el caso de las ONG no, pero sí las empresas transnacionales se habían interrumpido antes en la escena internacional, porque cuando van a ver ustedes, pues cuando hablemos de la teoría de la dependencia, se tuvieron en cuenta a estas empresas transnacionales. Pero lo cierto e importante es que ellos focalizan y ponen el centro de su análisis en el Estado y en todos los otros actores que actúan en el sistema internacional, mientras que el realismo y el neorrealismo únicamente lo circunscriben a los estados, por eso son teorías estatocéntricas. Entonces, esto lo explayan, pero ojo, subordinado al papel del Estado. Bueno, estas son las tres teorías más importantes que encontramos desde el punto de vista de las relaciones internacionales. Ahora tenemos aquellas teorías que se vinculan a la perspectiva económica. Por un lado tenemos las teorías de los grados de integración de Bela-Balazar, que ustedes vieron los distintos grados de integración. Por otro lado, el liberalismo económico, que, bueno, si bien se basa en la teoría del comercio internacional clásica, continuó con los neoclásicos y tuvo expresión en la escuela anglosajona con el principal es Joseph Wiener, sobre la teoría de la creación y desvío del comercio. Y por último tenemos la teoría direccional. Pásame la otra. La teoría de los grados de integración es de la década de los 60 y se le atribuye a Bela-Balazar. Yo no sé si Luis, vieron las teorías de los grados de integración de Balazar y de Wiener en la primera parte, ¿no? Sí, porque sí la vieron. Así que es... A ver qué dice. ¿Puedes subir el volumen, Luis, que no se escucha? A ver, ¿me escuchan? ¿Ahorita? Ahora está mejor. ¿Solo? Sí. No, les decía que nosotros cuando vimos la política comercial, vimos, por cierto, vimos un estudio de Balazar, donde es un estudio de creación y desviación de comercio de Wiener también, eso lo vimos incluso con ejemplos numéricos, que por cierto, me gustaría aprovechar para hacer un comentario, ¿no? Me llamó mucho la atención que siempre pues se trata de hacer problemas con números. Sin embargo, hubo estudiantes aquí que hicieron el problema solamente razonando sin números y me pareció muy interesante porque de una manera deductiva e intuitiva llegaron a una solución exactamente como si hubiesen utilizado números. Los números. Me parece bárbaro. Sí. Me parece bárbaro. ¿Viste? Es decir, la acción racional no siempre viene de los números. No, es más, evidentemente que no dio cifras porque evidentemente no las tenía, pero los efectos de esa, vamos a decir, del problema, exactamente los describió perfecto. Bueno, y es abogada la persona que lo hizo. Bueno, como en el programa estaba en esa parte, viste, de comercio, lo de Vela y lo de Wiener, digo, bueno, voy a hacer una mera referencia para que ellos tengan en cuenta que, bueno, que están estas teorías económicas, que también integran el marco teórico, son teorías de la integración, porque la importancia
de Vela-Balasa tiene importancia en dos elementos fundamentales. Uno, que separe el concepto de integración del concepto de cooperación. Y en cuanto al concepto de integración, para Vela hay integración cuando se eliminan las barreras que pueda haber al comercio, sea tarifario o no tarifario. En cambio, en la cooperación hay una disminución, no una supresión. Esa distinción es sustancial. Y después lo otro, el aporte principal que también hizo, aunque, bueno, no se dan de forma pura, pero la escala que él estableció de los niveles de integración en zonas de libre comercio, uniones aduaneras, mercado común, unión económica e integración total, son grados o etapas de la integración que sirven desde el punto de vista teórico para ubicarse y darse cuenta que los procesos de integración no son todos iguales, que existen diversos niveles de profundización. Entonces, de ahí viene la importancia de esta teoría. No solamente la separación conceptual de integración y cooperación, que hasta ese entonces prácticamente se venía confundiendo, sino también las escalas o los niveles que realiza, aunque tenga importancia nada más que desde el punto de vista teórico, porque en la práctica, ¿qué pasa? Muchas veces estos elementos descriptivos de un nivel a veces no se dan en la práctica y se dan en otro nivel. Entonces, pero sí tienen los elementos fundamentales como para poder distinguir una cosa u otra. Me estoy refiriendo, por ejemplo, en un mercado común, la necesidad de crear, qué sé yo, instituciones supranacionales. Bueno, sí, se puede, es fundamental. Más, yo diría, las instituciones son importantes aún cuando se establece el arancel externo común. Pero cuando se establece el arancel externo común, como también tiene que haber renta para los que están dentro de eso, también son la necesidad de instituciones que puedan regular ese proceso. Pero también se puede dar en la unión económica. Entonces, bueno, por eso digo que en la realidad a veces hay elementos de una u otra cosa, porque el Mercosur tampoco es una unión aduanera, porque tiene elementos de zona de libre comercio y porque no está comprendido todo el universo arancelario. Pero bueno, disculpe, Noemí, quería hacer algo, aprovechar en este punto, cuando usted habla de que Mercosur no llega a ser una unión aduanera. A mí me parece que cuando estábamos hablando en el programa de coordinación de políticas macroeconómicas a nivel de Mercosur, eso realmente en este momento prácticamente que se queda en la teoría, prácticamente, porque no hay coordinación. No hay coordinación. O sea, como dijo Martín, lo único que no estoy de acuerdo ahí es que es la descoordinación, porque vamos a decir, por la misma naturaleza del Mercosur no llega a coordinarse políticas macroeconómicas, fiscales ni monetarias. Exacto, pero aparte, no te olvides que ese arancel externo común, que en promedio es de un 12%, bueno, para arriba y para abajo, porque en algunos casos llega al 30%, ha sido perforado por los mismos integrantes, se encuentra perforado por muchos lados ese arancel externo común. Entonces, y precisamente no hay coordinación de políticas macroeconómicas. Esto es una de las cuestiones fundamentales que, bueno,
que están haciendo agua en el Mercosur y que por eso está toda esta discusión de la cuestión de la flexibilización del Mercosur. No solamente del arancel externo común, sino de poder cada uno de los estados partes o estados miembros celebrar de manera unilateral acuerdos con terceros. Eso lo planteó el miércoles en la última reunión de Uruguay. Exactamente. Porque la celebración de acuerdos con terceros países no viene solamente de la resolución 32, sino es del Tratado de Asunción, del Tratado Constitutivo del Mercosur, que establece el arancel externo común y la política externa común. Entonces, para flexibilizar eso, no podés hacerlo por una decisión de grupo o de lo que fuera, porque no se limita a dejar o anular o a suspender esa resolución, sino que hay que hacer una modificación del Tratado de Asunción. Esa es mi posición. ¿Mm? Oscar, ¿querés decir algo? Sí, gracias, profesora. Justo quiero hacer una pregunta que me surge a propósito de esta discusión sobre la flexibilización. Efectivamente, ¿no? Muchos mencionan esta decisión que es posterior al Tratado de Asunción, pero en el Tratado de Asunción se verifica que efectivamente hay que coordinar políticas y una de ellas es la negociación internacional. Pero mi pregunta es la siguiente. Si justo el preámbulo del Tratado de Asunción invoca el principio de flexibilidad, ¿no pudiera ser ese principio de flexibilidad invocado en el preámbulo utilizado para estos fines? Yo pienso que no, porque el artículo 2 del Tratado de Asunción es expreso cuando te está hablando del arancel externo común y que las negociaciones, o sea, con terceros, la política externa debe ser común. Para mí, lo que hay que modificar es el artículo 2 del Tratado de Asunción. La flexibilidad que establece el preámbulo era... ¿Para qué? Para la LADI. Sí, basó en el principio de flexibilidad de Aladi, en eso sabe más todo lo que yo, pero e incluso, es decir, en el alargamiento de los plazos para el cumplimiento, porque fue como escalonado. Entonces, para eso es para mí, desde mi perspectiva, donde apunta esa flexibilidad del preámbulo. Aplicaría entonces para ese lapso de transición que ocurrió del 91 al 94. Exactamente. Muy bien. Al periodo de transición. Bueno, la otra teoría que tenemos, dijimos, es la de Wiener sobre creación y desviación de comercio, que también la vieron con Luis. Ahora, ¿qué pasa? Esta teoría se sujetó a los principios de la teoría del comercio internacional clásica y neoclásica, basada en las ventajas comparativas, en la eliminación de todo obstáculo al comercio y pero lo importante es de que Wiener dice, bueno, la integración es buena cuando hay creación de comercio. Si hay desvío de comercio, la integración es la integración negativa, no la positiva. O sea, la positiva es cuando hay creación. En la desviación no hay creación si no se desvía el comercio. Y por lo tanto, el bienestar
que puede brindar el proceso de integración se da cuando hay creación del comercio. Y en cambio... Disculpe, Noemí, quisiera hacer una acotación. Sí, dale. No necesariamente el hecho de que haya desviación de comercio genera pérdida de bienestar. Puede que haya desviación de comercio y, sin embargo, puede haber alguna ganancia de bienestar. Hay estudios sobre eso en el cual, porque Wiener consideró solamente la creación de comercio, no consideró vamos a decir, consideró la creación de comercio, pero en el aspecto de producción, no en la parte de consumo que la consideró Richard Lixer. Entonces hay una combinación allí y el punto, vamos a decir, difícil de ver allí es que no hay una cosa clara, sino que realmente no se sabe qué pueda pasar con el bienestar, si puede haber una mejora o una desmejora, y las medidas no son fáciles. Más que todo, Wiener la relacionó con el crecimiento económico. Y no siempre te lleva la creación al crecimiento económico. Con relación al bienestar, uno de los estudios más conocidos es el estudio de Franz Silber. Franz Silber demuestra que no siempre la creación de comercio implica un mayor bienestar para la población. Pero bueno, es todo una discusión que existe entre los autores, y está correcto lo que vos estás diciendo. Ahora, lo cierto también es que lo considera a la integración como una etapa transitoria para alcanzar el libre comercio mundial. Eso es también importante siempre que haya creación, ¿no? Oscar. Profesora, solo quería añadir algo relacionado con lo que acaba de decir el profe Luis, que efectivamente, por ejemplo, para verlo más fácil, lo que plantea Jacob Wiener es la desviación, creación de comercio desde el punto de vista de la producción y por lo tanto se hace ver como una sustitución de países. Pero posteriormente las críticas de Lipsi-Gels hablan de cuestiones de consumo y entonces ya ahí se ve más fácilmente una especie de sustitución de productos que no consideró al principio Wiener. Sí, sí, muy bien. Bueno, y por último, podemos decir la corriente direccional de los años 50, de los años 60, con Feeling y Vier. En esta concepción, bueno, esta teoría se la llama dirigista, porque se toman en cuenta los polos de desarrollo. Es decir, los polos de desarrollo son polos de producción en virtud del cual se considera que estos polos de producción llevarían a desarrollar, es decir, serían los ejes que llevarían al desarrollo de la periferia, es decir, hay un núcleo central de producción que llevaría al desarrollo de la periferia. Pero esto cómo, en esta concepción, ¿cómo se lograba? Esto se lograba a través de la coordinación de planes económicos y con un papel muy activo del Estado. Perrou fue específicamente el que mayor desarrollo hizo, valga la redundancia, de la teoría de los polos de desarrollo. François Perrou. ¿Cómo? François. Exactamente. Francés, o un autor francés. Y el otro, Marshall,
Pero Marshall introduce otro concepto, que es el de solidaridad. Por tanto, es decir, todo proceso de integración tenía que ser un proceso solidario. Ese concepto de solidaridad de Marshall implicaba en los hechos una concepción de un destino común. Esto es, ese proceso, los integrantes del proceso, los unía ese principio de solidaridad entre ellos de tal forma que estaban unidos en las malas y en las buenas. Esa es la concepción sustancial en Marshall. Y por eso Marshall dice la integración es un proceso multidimensional de naturaleza dinámica, en virtud del cual las economías nacionales se fusionan progresiva y solidariamente en una unidad económica y política compleja. Y que esta estrategia de desarrollo son los poderes públicos los que establecen la estrategia de desarrollo. Bueno, esta en sustancia fueron las principales teorías que se desarrollaron en esa década. Ahora vamos a entrar porque hasta ahora hemos visto las teorías de los autores europeos, pero también tenemos un pensamiento latinoamericano que desarrolló también teorías de la integración. Y refiriéndonos a esto, poneme en la primera en estructuralismo. Una de estas corrientes es el estructuralismo que nace después de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben que después de la Segunda Guerra Mundial se crearon comisiones económicas para estudiar las distintas problemáticas de las distintas regiones del mundo. Una es la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, para estudiar aquellas problemáticas propias de América Latina. Otra fue en Europa y otra fue para los países africanos. Esto es dentro del seno de Naciones Unidas. Entonces, dentro del seno de Naciones Unidas, cuando se crea la CEPAL, se la pone bajo la conducción de Raúl Prebisch, que fue un economista argentino, muy destacado y que, independientemente de su dirección en la CEPAL, como economista argentina, estuvo en el Banco Central también argentino, desempeñó una serie de funciones en los distintos organismos internacionales. Prebisch creó a su alrededor una escuela propia de pensamiento latinoamericano, en donde constituida desde cientistas políticos a economistas, sociólogos, etcétera, para estudiar la realidad de la situación en que se encontraba América Latina con relación a los países centrales. Y pertenecieron a esa escuela autores tales como Celso Furtado, José Medina Echeverría, Ahumada, Noyola, Aníbal Pinto, que estudió los estilos de desarrollo. Lo importante del estructuralismo es que desarrolló una teoría con una visión de conjunto de la estructura económica internacional. ¿En dónde? Para eso tuvo en cuenta varios principios. Esos principios eran,
por un lado, la relación centro-periferia, por otro lado, el deterioro de los términos del intercambio, por otro lado, una industrialización racional, después vamos a explicar por qué era racional y sustitutiva, y la creación de un mercado común latinoamericano. En esta visión del mundo, una visión de conjunto del mundo, destacó que por un lado existían los países centrales y por otro lado los países periféricos, que en última instancia esta relación que se daba entre países centrales y países periféricos determinaba no solamente la relación de comercio, que esa relación de comercio producía un deterioro en los términos del intercambio en contra de los países periféricos o latinoamericanos. Pero a su vez, esta visión del mundo, en donde el análisis es sistémico, porque lo concibe al mundo como un sistema, en donde estaba representado por ese centro y por la periferia. Muy bien. En esa inserción que cada uno tuvo en ese mundo, uno se incorporó al comercio internacional como productor de materias primas, mientras que los centros como productores de productos manufacturados, de productos industrializados. Y rebatió la teoría rostoiana del crecimiento. Esto es, en la teoría de Roston del crecimiento, en esos momentos existía o estaba en boga las teorías de desarrollo basado en la industrialización. La teoría de desarrollo de Roston preveía que a través de 5 etapas los países que eran subdesarrollados, pasando esas 5 etapas, iban a llegar al despegue y a la industrialización. Esto es, en esta concepción que existía, en última instancia de una modernización, era que los países que eran subdesarrollados podían llegar siguiendo la misma etapas históricas que siguieron los países desarrollados a ser desarrollados. Entonces, Previs critica esta teoría y dice, no, el origen de las causas del desarrollo y el subdesarrollo del centro y de la periferia está en el modo de inserción que se realizaron cuando se insertan en el mundo en las corrientes de comercio. Uno como productor de materias primas y otro como productores de bienes manufacturados. ¿Qué pasa? Dice Previs. Lo que pasa es que los productos primarios a través del tiempo, en los términos del intercambio, el precio de esos productos va a la baja, mientras que el de los países desarrollados va para el alto. Esta diferencia o este desfasaje que se produce entre uno y otro lo llama deterioro en los términos del intercambio. A largo plazo, dice Previs, ese deterioro se va agudizando. Entonces, otra de las problemáticas era cómo cortar ese deterioro que se iba produciendo a través del tiempo. Ahora, ¿por qué también ese deterioro? Esto tiene origen que cuando se insertan en el sistema internacional, en una etapa de desarrollo hacia afuera,
los países centrales aprovecharon el progreso técnico. Esto es, su progreso técnico se desbordó en toda la economía, mientras que en los países periféricos quedó únicamente o afectó a aquellos sectores que estaban ligados con el comercio exterior. ¿Y por qué esto? Previs dice, esto sucedió porque los frutos del progreso técnico en los países desarrollados tenían una mayor organización de la mano de obra y del trabajador que hacía que esa mayor organización retuviera los frutos del progreso técnico, o sea, la mayor productividad, que en última instancia esa mayor productividad se devolviera en forma de salarios. Entonces, el centro conservó los frutos del progreso técnico. Y según la teoría clásica, eso no importaba, porque los frutos del progreso técnico iban a volver a la periferia por una mayor demanda. Y Previs dice, esto no es cierto. En el centro se quedó el fruto del progreso técnico porque precisamente la mejor organización sindical hizo que se retuviera y que se tradujera en un mayor ingreso. Ese mayor ingreso no se tradujo en una mayor demanda de los bienes primarios de la periferia, sino en una mayor demanda de los bienes manufacturados. De ahí que hay una diferenciación estructural entre los países desarrollados y subdesarrollados. Esto definió una estructura de cada uno. Los países desarrollados presentan una estructura productiva diversificada, a diferencia de los países periféricos, cuya estructura productiva es especializada, pero a su vez se da en los países periféricos, tienen una heterogeneidad estructural. Esto es, hay sectores con mayor grado de productividad y hay sectores con menor grado de productividad. Hay una heterogeneidad estructural, a diferencia de los centros, en donde la estructura productiva es más homogénea. Esto es, el desarrollo de un sector en el centro trae aparejado el desarrollo de los otros sectores. Y, por ejemplo, el desplazamiento que se pudiera producir por la incorporación tecnológica, el desplazamiento de mano de obra, por la incorporación tecnológica en un sector, puede ser absorbido por cualquiera de los otros sectores económicos, cosa que no ocurre en la periferia. El desplazamiento de mano de obra de un sector no es absorbido por los otros sectores y produce la desocupación estructural. Entonces Previs dice, bueno, ¿cómo salir de esta situación de ser monoproductores, monoexportadores los países periféricos? Bueno, acá hay que emprender un proceso de industrialización, cambiar la estructura de nuestras exportaciones. Y para cambiar la estructura de nuestras exportaciones hay que industrializarse. Pero esa industrialización debe ser racional, porque Previs dice, bueno, mediante una industrialización racional y sustitutiva. Pero esa sustitución tiene que ser de aquellos bienes de capital o insumos industriales que sí la periferia necesite para su desarrollo industrial.
no una sustitución de importaciones de aquellos bienes finales que vayan a satisfacer las necesidades de los que tienen mayor ingresos. Lamentablemente la sustitución que se realizó, por ejemplo en el caso argentino, fue de aquellos bienes finales que fueron a satisfacer las necesidades de aquellas clases de mayores ingresos. El proceso sustitutivo, si bien implicó en un principio algunos cambios y un crecimiento, luego se fue agotando en el tiempo. ¿Y por qué decía racional esa industrialización? Porque Previs decía, bueno, ¿qué pasa? Otro de los problemas que tienen los países periféricos es la escasez de divisas. Entonces, esa sustitución tiene que ser racional porque si implica una mayor salida de divisas, no se puede realizar el proceso de sustitución. Ese proceso de sustitución tiene que ser planificado, racionalizado. Entonces, por eso decía, de aquello que se necesite para la industrialización, para la producción, por eso debía ser racional, no una salida de divisas para satisfacer las pautas de consumo que podían adoptar las sociedades periféricas con relación a los países centrales, que en base a los mayores ingresos. Entonces, vuelvo a repetir, esto iba a tener una limitación a este proceso de sustitución, y era que los países periféricos tenían una limitación en sus mercados. Entonces, por lo tanto, las economías de escala no iban a funcionar. Entonces, ¿cómo poder llegar a economías de escala, producir en mayores cantidades a los fines de disminuir los costos de producción, los costos fijos de producción? ¿Cómo se podía hacer? Bueno, Previs encuentra ahí la vuelta. Es a través de que los países latinoamericanos incrementen sus mercados. ¿Cómo? A través de un mercado común. Entonces, el mercado o el proceso de integración para Previs era un instrumento para acompañar el proceso de sustitución de importaciones. Era otro instrumento más, no era un objetivo en sí mismo, sino un instrumento para acompañar el proceso de sustitución que iba a permitir precisamente las economías de escala y bajar los costos de producción. Esto es, de manera sintética, lo que podemos señalar del estructuralismo latinoamericano. Esta era en la concepción, podemos decir, de principios que tuvo la escuela estructuralista. Este estructuralismo latinoamericano, es decir, fue reconocido a nivel mundial, pero es propio del pensamiento de América Latina y para solucionar la problemática de América Latina. Pero permitió, por otro lado, también advertir las relaciones de poder que se daban en el sistema o que escondía el sistema internacional. Ese sistema internacional también había relaciones de poder. Y en esas relaciones de poder estaba entre ese centro y toda la periferia. Esto dio lugar a que
a posteriori, dentro del seno de la CEPAL, apareciera, en primer lugar, una crítica al proceso de sustitución de importaciones y lo que se advirtió que el proceso de sustitución de importaciones lo que hizo fue incrementar la vulnerabilidad externa de América Latina y también llevó a una creciente extranjerización del sector externo de la economía. Y de ahí nace la Escuela de la Dependencia, que por un lado, es decir, englobó autores que con un tinte marxista como André Gunderfrank o Sami Damir y los otros que habían estado acompañando a Prebisch en su pensamiento estructuralista. Pero ¿qué pasa? La teoría de la dependencia dice, bueno, la dependencia es un fenómeno que es producto de las asimetrías que produce el modo de producción capitalista. Entonces estudia las transformaciones que fue sufriendo el sistema capitalista y las relaciones que hubo o que había con las distintas clases sociales. Dentro de esta escuela tenemos autores como Fernando Henrique Cardoso, que fue presidente de Brasil, Teotonio dos Santos, Pedro Paz, Jaguaribe. Bueno, para Cardoso y Faleto, que podríamos decir, se los toman como los exponentes principales de la teoría de la dependencia, destacaban que existía una especificidad histórica en la situación de su desarrollo. En otras palabras, esa especificidad histórica se daban en las relaciones entre el centro y la periferia en el modo de producción capitalista. Y que condujeron precisamente a estas diferentes estructuras y a las relaciones que tuvieron con los centros, que según la época fueron con España, con Gran Bretaña, con Estados Unidos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en esta concepción, el núcleo de la dependencia se encontraba en condicionantes que derivaban de elementos internos, como eran las fuerzas económicas, sociales y políticas, y condicionantes que derivaban de las fuerzas externas. El dependentismo también establece una concepción, una visión sistémica del mundo, en donde, que permite, bueno, distinguir el desarrollo del subdesarrollo, pero estudia las relaciones que había, por ejemplo, entre las clases sociales de los países subdesarrollados y las clases sociales de los países desarrollados, cómo se unían esos intereses en esta relación de dependencia que existía entre uno y otro. Teotonio dos Santos para él, en esta concepción, destacó que la economía mundial era jerarquizada, monopólica y competitiva. Teotonio introduce en su análisis
un elemento muy importante que son los ciclos económicos, específicamente el ciclo de Kondratiev, el ciclo más grande de los ciclos económicos, en su análisis que hace de la economía. Y en toda la evolución de su pensamiento, hasta su muerte, es decir, lo hizo siempre teniendo en cuenta análisis histórico y no histórico, teniendo en cuenta siempre los ciclos de Kondratiev. Bueno, lo importante es que, bueno, también, por ejemplo, Wunderfrank destacó la cuestión del sistema mundo, que en última instancia ya ese sistema mundo ya estaba en la concepción de Prebisch. Por eso, es decir, se incorporaron, hubo autores nuevos, pero la mayoría provenían de aquel entonces. Bueno, no sé si con relación a esto quieren hacer alguna pregunta, mientras tanto yo descanso la voz. Les cuento, es decir, uno de los profesores, ellos no lo tuvieron a Perín todavía. Sí, el año pasado en diciembre. Ah, El segundo semestre. Virginia no, y los que incorporaron ahora Diego Morales, Gana no, pero Oscar, Rubén y... no, Oscar y Rubén de acá. Martín, también Martín, Martín que no también. está acá, lo tuvieron el Perín año Bueno, pasado. Marcelo Alpín fue el presidente de la Fundación Prebisch. Tal es así que la Fundación Prebisch, que estaba, ay, no me acuerdo ahora la calle, que era en una cortada, en un pasaje divino, que esa fundación la armó la esposa de Prebisch, Eliana. Bueno, Alperín se formó mucho con Prebisch, con Raúl Prebisch, y bueno, y yo tuve la suerte de poder concurrir a los debates o a las mesas de debates que se armaban en esa fundación con Prebisch presente. Y yo tuve como profesor a alguien que estaba mencionado en el estructuralismo, que es Pedro Paz. Pedro Paz fue profesor mío. Y bueno, murió muy joven, los 50, 55 años. Era profesor de economía internacional en la maestría. Así que bueno, lo tuve a Pedro Paz y hasta último momento, me acuerdo que la última exposición de Prebisch la hizo en el INTAL, y esas casualidades yo concurrí a la última exposición de Prebisch, en donde Prebisch ahí sí hizo como una reconsideración de todo su pensamiento en la trayectoria del pensamiento. Defendió su posición respecto a la idea de la creación de mercado común, pero ya en 80 y pico estamos hablando, Prebisch le daba suma importancia al desarrollo tecnológico-científico. Decía, si no hay desarrollos tecnológicos-científicos,
no tenemos posibilidad de salir de la situación del subdesarrollo. Estaba hablando en ese caso específicamente de Argentina, ¿no? De subdesarrollo de Argentina. Me ibas a preguntar algo, Oscar. Bueno, más que una pregunta, profesora, es justamente abonar en lo que usted viene diciendo, porque efectivamente, ¿no? A nivel regional, incluso hoy en día se sigue achacando de cierta manera la culpa, por usar una expresión, a Previs por su proposición acerca de la industrialización por sustitución de importaciones. Pero el problema no es la propuesta, el problema fue la forma irracional como se aplicó en los países de la región. Porque efectivamente, claro, exacto. El problema fue la política. Exactamente, la política económica de cada nación al momento de aplicarla. Porque él efectivamente decía, ¿no? Industrialización selectiva, racional, sustitutiva, como se establece ahí en el PowerPoint, pero posteriormente lo que la evidencia muestra es que la política de cada país no se orientó por las líneas que él trazó, de manera que eso luego creó grandes cuellos de botella que incluso generaron problemas de inflación, y ahí viene la célebre inflación brasilera, argentina. Y mayor estrangulación de la balanza de pago. Exactamente, entonces lo que se evidencia allí, y por eso lo recuerdo ahora cuando usted habla de el desarrollo tecnológico y científico, es eso, que la industrialización que se implementó fue sustitutiva de consumo y nada más, pero no se hizo una sustitución en pro de la creación del capital regional para la producción y la verdadera industrialización, esto es, el desarrollo tecnológico, el desarrollo científico, que abona justamente en el desarrollo industrial propio y que nos reduce la dependencia de la tecnología externa, porque ahí se mantiene nuevamente, ¿no? Las relaciones de dependencia. Claro, ese cordón umbilical con los centros, porque justamente nosotros no hemos desarrollado tecnología propia. Y ahí es donde está el problema. ¿Qué se hizo al momento de implementar las políticas nacionales? Y qué fue lo que efectivamente abonó en pro de esa dependencia que se sigue fomentando. Y luego, por ejemplo, ¿no? Uno a veces, y lo digo desde una apreciación personal, uno a veces escucha académicos que no sé si es que aún viven en la era de la Guerra Fría, pero por ejemplo, a mí me indigna escuchar que digan que es que América Latina es la pobrecita porque a nosotros nos tocó todo lo malo. No, el problema no es que nos tocó todo lo malo, el problema es que tenemos todos los recursos, pero no tenemos quienes ejecuten las políticas correctamente. Entonces no podemos seguir viviendo en esa victimización de que pobrecitos nosotros, que esto, que aquello, cuando lo que la evidencia muestra es que desde los años 50 para acá, lo que hemos perdido son oportunidades por malas gestiones nacionales. Exactamente. Yo está claro, tengo muy claro el recuerdo de cuando era chica, de que, bueno, en el caso argentino, ¿a dónde fue la industrialización? ¿Qué es lo que se sustituyó? Bueno, artículos del hogar eran los lavarropas, las heladeras, esos fueron los dos primeros artículos que se empezaron a importar, luego los televisores, bueno, pero lo primero de todo fue lavarropas y heladeras. Con eso se inició el proceso de sustitución de importaciones. Yo era muy chica. Y después, bueno, seguí con los televisores, con lo que quiera. Pero, ¿quién podía comprar eso? No lo podía comprar. Nada más que la clase de altos ingresos. Claro. Nadie tenía esa ropa, salvo aquellos que tenían muy altos ingresos. Sustitución de consumo. Exactamente. Lo mismo que la heladera. Porque las heladeras eléctricas, me estoy refiriendo. La barra de hielo. La barra de hielo o el canastito de alambre para tener la carne al aire, claro. Para que no se pudra. Entonces, esa es la realidad. Y pasaban con el carro, sí, vendiendo el hielo. Mi viejo me lo dijo. No, sí. Pero yo era chica, yo lo vi.
Yo no me lo contó nadie, lo vi yo. Entonces, bueno, y ahí apareció el lavarropa, bueno, apareció la heladera, era una transformación bárbara. Pero limitado a un sector. Claro. Limitado a un sector. Y entonces, es decir, él lo previó, porque dijo, ojo, esta sustitución no tiene que ser para sustituir bienes finales, sino tiene que ir al proceso de capitalización. Es la única forma de la creación del capital y de los insumos que vamos a necesitar para el sector industrial. Por eso tenía que ser racional frente a la escasez de divisas. Las divisas debían ser utilizadas de forma racional, no para comprar bienes en el exterior, para satisfacer las necesidades de los que más tenían. Esas eran las ideas de Previs en su profundidad, ¿no? Bueno, y el otro, bueno, a Totonio dos Santos y a Celso Furtado también tuve la oportunidad, los dos los conocí. Al que no conocí fue a Gundefram, pero a Helio también lo conocí. A Puig no lo conocí. Bueno, ahora vamos a ver otras de las teorías que pertenecen al pensamiento latinoamericano, que es el autonomismo de Juan Carlos Puig y de Helio Jaguaribe. Los dos ambos se aportaron a la política exterior. También tuvieron una visión general del sistema internacional y de cómo funcionaba ese sistema internacional. Y acá el Estado, como venía teniendo el papel que tuvo en el estructuralismo, el Estado era el conductor de la autonomía nacional. En la concepción tanto de Puig como de Helio Jaguaribe, el sistema internacional era estratificado y tenía diferentes jerarquías. Entonces, el Estado era el actor fundamental para conseguir la autonomía. La autonomía era una de las etapas de esa estratificación. Y en la cumbre de esa jerarquización estaba Estados Unidos. Entonces, pues, su idea no era confrontar con Estados Unidos, sino su idea era describir esa jerarquización que tenía el sistema internacional. Entonces definía a la comunidad internacional por las interacciones políticas, económicas y sociales entre los miembros. Por tanto, para que la periferia pudiera superar la dependencia que tomaba de los dependentistas, debía llegar a la autonomización. En otras palabras, debía adquirir esa etapa o ese nivel de la autonomía. Y definía la autonomía como la máxima capacidad de decisión propia que se puede tener conforme a los condicionantes objetivos del mundo real. Esto es, pues reconocía que había condicionantes, objetivos que te lo estaba dando la realidad. Entonces, la autonomía era la del Estado. El Estado debía decidir, tomar decisiones autónomas, pero dentro del ámbito de lo que se podía, porque estaba condicionado por esas cuestiones objetivas de la economía real.
Briceño Ruiz señala muy bien en el libro ese que tienen en la bibliografía, que la autonomía no significaba de ningún modo aislamiento del mundo, sino que era una condición para integrarse al mismo, es decir, al mundo, aumentando los márgenes de decisión propia a través de acciones nacionales, tal como la mejora de la estructura económica y militar, y a través de acciones internacionales. Acciones internacionales, pues hablaba de la constitución de alianzas y que, por tanto, la autonomía implicaba, por un lado, la viabilidad nacional, o sea, había dos elementos, y por otro lado, la permisividad internacional. Es decir, por un lado, los estados debían tener los recursos suficientes y en lo internacional, es decir, recursos humanos, recursos educativos, recursos culturales suficientes, y por el otro lado, en lo que se referiría a la permisibilidad internacional, hablaba de la unión de los dominados. En última instancia, lo que pregonaba, que en última instancia también lo dice Jaguaribe, era potenciar la capacidad de decisión externa. Pero ojo, esa capacidad de decisión externa estaba condicionada por las condiciones reales, objetivas del mundo en donde uno estaba inserto. Entonces, era la mayor capacidad que podía tener el Estado en esa jerarquización que existía y estratificación del sistema internacional. En esa jerarquización o esta estratificación, en la cúspide de ese sistema estaban, por tanto, las potencias principales. Y la autonomía no era nada más que una escala de esa jerarquización. Y había en esa escala también los últimos, eran los que no podían o no tenían la capacidad para tomar decisiones externas. Entonces, Jaguaribe lo que hace, por ejemplo, cuando habla de las condiciones mínimas, es decir, de la viabilidad interna, habla de recursos humanos, naturales, capacidad de intercambio internacional, un grado de integración sociocultural del país, un nivel educativo, un nivel moral, la autonomía también tecnológica, y en cuanto a la permisibilidad internacional, era la mayor capacidad que se debía tener para neutralizar la acción de los terceros, que dependía de las capacidades económicas y militares internas, como también de las alianzas que se pudiera establecer con terceros. Entonces, en esta autonomía, vuelvo a repetir, era necesario dos condiciones: la viabilidad del nacional y el factor externo, la permisibilidad internacional. Por eso se la llama a esta teoría de la autonomía, que bueno, no alcanzó el predicamento que tuvo el estructuralismo o la teoría de la dependencia, pero también es conocida, y bueno, lo que pasa es que Puig murió muy joven. Es conocida y es un pensamiento propio de América Latina. Ahora bien,
Es también de destacar que América Latina también vivió la década de los 90, la influencia del pensamiento de la década de los 90 de Milton Friedman por un lado y el de Friedrich Hayek por el otro. Esto es, eran el pensamiento predominante que existía a nivel internacional y que en última instancia influyó en las políticas económicas tanto de Reagan como las de Thatcher. Y de ahí se difundió al resto del mundo. Entonces, América Latina, en el caso, bueno, nuestro de Argentina, lo estamos clarito en la década de los 90, caracterizada, bueno, por la apertura, la liberalización, etcétera, etcétera, una serie En Brasil también. ¿Cómo? En Brasil también, con Fernando Henrique. Exactamente. Una serie de medidas económicas que Williamson, un economista, lo cristaliza en lo que se denominó el consenso de Washington, que no es un consenso, sino una condensación de una síntesis de las medidas preponderantes que se tomaron en aquel momento. Lo importante es que esta influencia, por ejemplo, la de Friedman, era, con su teoría fundamental, era la del funcionamiento de la libertad del mercado. Y la de Hayek era con relación a el Estado mínimo. Entonces, en virtud de estos dos principios fundamentales, es que las economías de América Latina entonces emprenden ese camino de apertura, de liberalización, etcétera, etcétera. Lógico que tuvo sus críticos y Digeman y Ross fueron uno de los mayores críticos porque en cuanto a la ideología del funcionamiento libre del mercado, esto dicen, bueno, el mercado por sí solo, el libre comercio por sí solo, no genera crecimiento económico. Bueno, lo menciono para que aquel que le interesa pueda ir a la bibliografía y leerlo. Entonces, en última instancia, entonces, se sostenía que la lógica de la economía conduce al bien común, pues la libre acción o autorregulación de los mercados aseguraba una asignación óptima de los recursos, de tal forma que los agentes económicos operan con estricta racionalidad de medios y fines, en tanto que la distribución del ingreso ocurre por arrastre como efecto del derrame. Recuerden ustedes que en esa época se decía, bueno, el libre mercado permite la asignación eficiente de los recursos y por lo tanto esa asignación eficiente de los recursos produce una mayor productividad y esa mayor productividad genera a su vez un efecto derrame en el resto de la economía y ese efecto derrame en el resto de la economía hace que por arrastre todos los sectores económicos se sientan beneficiados. Y la verdad es que desde la década de los 90, la desigualdad, el desempleo, etcétera, etcétera, son factores que se agudizaron, que ya los teníamos estructuralmente, pero que se agudizaron. Y es en esa misma época donde aparece la CEPAL con su tesis sobre el regionalismo abierto de América Latina, que lo define como el proceso del presente, si me lo podés leer porque ya me estoy quedando sin voz. El proceso, voy a minimizar acá si lo veo completo, se define como el proceso de creciente interdependencia económica a nivel regional, impulsado tanto por acuerdos preferenciales de integración
como por otras políticas en un contexto de apertura y desreglamentación, con el objeto de aumentar la competitividad de los países de la región y de construir en lo posible un cimiento para una economía internacional más abierta y transparente, incorporándose en el debate latinoamericano, este concepto, ¿no? Sí, sí. Por eso, entonces... Es un proceso que surge de conciliar, por un lado, la interdependencia surgida de los acuerdos de carácter preferencial, y por el otro, la impulsada por el mercado resultante de la liberalización económica del neoliberalismo. Exactamente. Entonces, por lo tanto, la integración parece ser como un complemento de la política de apertura que busca mejorar la inserción de los países en la economía mundial y sin discriminación de terceros países. Ahora, bueno, en esta concepción, los actores privados adquieren una primordial participación. Es decir, tan importante como la participación del Estado, en el que lo vimos anteriormente, vimos que el Estado desempeñaba un papel fundamental. Acá ya ese papel pasa a los actores privados. Pero acá se le hace una crítica con relación a la interdependencia por un lado y los acuerdos preferenciales. ¿Por qué? Porque se dice que son de distintos niveles. Esto es, los acuerdos preferenciales se refería a los arreglos interregionales, mientras que la apertura económica se refiere a la economía internacional. Entonces, si existía la apertura, ¿qué necesidad había de la firma de los acuerdos preferenciales? En eso coincide la mayor crítica que se le hace precisamente al regionalismo abierto. Bueno, que de una u otra forma también se aducía que todo eso se redundaba en el bien común y que también llevaba a un proceso de crecimiento, de industrialización, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, la crítica fundamental se basa en eso. No, eso ya es el carajo. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? Sigamos justo, porque me voy quedando sin voz. No, interesante. solamente, profesora, como para agregar, justo coincide con el año en que termina la ronda Uruguay del GATT. Exacto. Claro, 94. En 1994. Sí. Claro. Que da lugar a la creación de la OMC. Exacto. Gustavo, ¿vos querías decir algo antes que te empezaste con Rubén? No, que quería hablar de que es interesante analizar el cambio de pensamiento de Fernando Henrique, que inicia la carrera como un socialista y después cambia para neoliberal, que no dio certo en Brasil y que es un sistema que yo pienso que no da certo en países subdesarrollados, porque no, para aplicar, en mi pensamiento, para aplicar una política neoliberal, tienes que tener un plano donde todos salen iguales, lo que llamamos de equidad, ¿no? ¿Y cómo que va a aplicar una cosa así si no corrigió la diferencia entre las personas, ¿sabe? Porque pienso que el socialismo sirve tanto para una política de izquierda como para una política de derecha, porque ambos tienes que partir de un punto. Por eso que dio certo en Europa, porque ya tenía un desenvolvimiento a más. Y también fico a pensar sobre el caso de Argentina, que es un país que tiene una calidad educacional excelente, pero no se desenvolveu en la economía. Que fico a pensar nisso, ¿sabe? ¿Por qué tienes tantos problemas Argentina si no tienes analfabetismo, si no tienes estas cosas? Mas es solamente isso, solamente para comentar sobre Fernando Henrique, que no más foi também um importante pensador brasileiro. Sí, sí.
presidente. Como cientista social, realmente, es decir, cuando escribe su libro con Faleto, con Enzo Faleto, ese libro fue realmente un boom a nivel mundial, y con todo en América Latina. Fue un gran cientista social, sí, pero bueno, todo... hoy en día ya las transformaciones que va sufriendo el hombre en sus pensamientos y sus valores es distinto. Sí, porque se pensa, Fernando foi mais liberal que Bolsonaro. Também porque Bolsonaro não pensa. Então, é só falar e falar. Pero Guedes sí, que vem da escola de Friedman. Guedes participou também da transformação de Chile, que tenho amigos em Chile brasileiros e falam que em Chile se paga por tudo. Chile. É pior que dar doente en Chile que en Estados Unidos, que se queda doente, no sabe lo que tienes que hacer. En Brasil, peor que sea, tenemos o SUS, que es constitucional. Por más que tentan privatizar algunas partes, mas temos nuestros problemas, muchos temos, mas la salud ainda es algo que tenemos de bueno, ¿no? ¿Entiende bien? Sí. Hablas bien, Gustavo. Se te entiende bien. No tanto que acá en Paraguay es difícil el español de ellos. Es más difícil que de vosotros, porque habla muy rápido. Entonces, para comprender, bueno, que aprendo con más difícil, pero hablar es difícil. Dice, y sí. Oscar, ¿vos ibas a hablar o a hacer algún comentario? Sí, señora. Apuntar algo interesante sobre el regionalismo abierto, que también viene siendo otra de las áreas que en América Latina se han querido implementar y no ha sido fructífera la implementación. ¿Y por qué lo digo de esta forma? Porque el concepto de regionalismo abierto en sí es importado del regionalismo asiático. Y lo que caracteriza el regionalismo asiático, que es el regionalismo abierto original, es la concurrencia del sector público y el sector privado al mismo tiempo, es decir, la conjunción de ambos. De modo que ni el uno quiere sustituir al otro ni viceversa. Y además, vamos a decir, el secreto de ese regionalismo abierto asiático fue que el Estado desempeñó un papel eficiente en el sentido de que creó los incentivos necesarios para propiciar la inversión, que en ese momento el pionero era Japón. Entonces Japón lo que hizo fue desplegar su modelo de desarrollo, que se conoce hoy día como el modelo de los gansos voladores, en donde él era el líder y los demás países, sobre todo los del sudeste asiático, lo seguían. De modo que la inversión japonesa propició la relocalización de la producción en los distintos países porque era más barato por la mano de obra, y de esa manera fue inversión directa y también el fomento del comercio lo que propició el crecimiento económico y posteriormente el desarrollo de tecnología propia, que fue otro secreto de la región que aquí no se hizo. Lo que ellos allá aplicaron es lo que nosotros en economía internacional denominamos el modelo del ciclo de vida del producto. ¿Qué hicieron los asiáticos? Con la inversión japonesa que recibían, comenzó un proceso de emulación de tecnología. Compraban, por decir, este aparato, lo desarmaban y aprendían a armarlo, y de esa manera fueron desarrollando su propia práctica, su propia pericia, y derivó con el paso del tiempo en tecnología propia, que luego alentó un comercio basado en sus ventajas competitivas, que es lo que hoy día se llama ventaja competitiva dinámica. Entonces, en general, justamente es eso, ¿no? El saber hacer las cosas y el desarrollar programas de acción conjunta planeadas a largo plazo, que permita justamente aprovechar esas capacidades, que luego aquí se intentó hacer en la década de los 90, pero nuevamente la mala actuación de las políticas nacionales no permitió que eso ocurriera.
porque apertura del mercado de manera estricta, eso no es beneficioso, así como el control total de la economía por parte del sector público tampoco es beneficioso. Y lo que apuntaba Gustavo hace ratito respecto del pensamiento de Fernando Henrique, pues es bastante curioso, porque no solamente Fernando Henrique, hay muchos que luego que llegan a cierta edad se dan cuenta de que creyeron en cosas que en la práctica fueron imposibles. Y si me lo permiten, voy a recordar algo que escribió esta mañana un académico venezolano que se llama Enzo del Búfalo, que también en su momento el profesor Luis Toro lo debe conocer, era muy afín, ¿no?, a esta corriente. Y él, por ejemplo, hoy se refería sobre el tema cubano en los siguientes términos. Él dice: el drama de Cuba es que la economía centralmente planificada, que es lo que vulgarmente se llama comunismo, produce necesariamente escasez generalizada de bienes y servicios, debido a que no puede reunir toda la información necesaria minuto a minuto para decidir de manera adecuada qué, cómo, cuándo producir los bienes que la gente requiere. Esa es una falla técnica, en principio superable con un adecuado desarrollo tecnológico que al momento no está disponible. Quizás sea posible en el futuro. Sin embargo, aún así, no sería deseable, pues mucho peor que la escasez de bienes y servicios es la concentración de poder político y social en pocas manos que genera porque convierte a toda la sociedad en una gran fábrica, como ocurrió en la Unión Soviética o en otras latitudes. De manera que hay una casta privilegiada de revolucionarios que son los que deciden y el resto que son trabajadores o peones que deben obedecer. Y por ahí se va. Entonces me pareció curioso, y lo recuerdo ahora porque justamente cuando uno se va a la producción primigenia de Enzo del Búfalo, pues justamente estaba del otro lado. Y es interesante o que habla Oscar sobre el cambio de pensamiento de Fernando Henrique, porque Fernando Henrique já volve novamente ao pensamento que tinha em passado, porque agora que se aproxima as eleições, Fernando Henrique tenta resgatar o pensamento do PSDB, que é um partido social-democrata, mas que nunca existiu isso, porque aquilo não era social-democracia, o que isso é Fernando Henrique, mas neoliberalismo. E Fernando Henrique volve para tentar resgatar o pensamento do PSDB e se aproxima de Lula, que também com Bolsonaro todos se aproximam de Lula. Mas e o que Fernando Henrique não conseguiu fazer, nem todos os outros, nem Collor, nem todos os outros, Lula hizo, que não tinha estudo, metalúrgico, e com todas as críticas que tienes contra ele, conseguiu diminuir a desigualdade, saiu 36 milhões de la pobreza, que já volvem, claro. Um problema de Lula foi que não hizo uma estrutura que garantisse aquilo. Deu, mas não assegurou, não hizo reformas, assim como não hizo a reforma agrária para repartir a terra, que também em Brasil é muito difícil. Temos 35 partidos. Para passar algo na Câmara é um sufoco. Tienes que dar, que chamam acá, não sei como chamam, mas incentivo para os deputados. Incentivo que é uma forma de corrupção, porque se dá dinheiro para que eles, por mais que não quedem com eles, tienes que distribuir para municipalidades e assim ganham votos. Estas coisas. Aí, temos que discutir um método, não? Que é um malo de presidencialismo. Meu padre, quando era mais chico, saiu a falar que precisavam, quando teve o plebiscito, para escolhermos por parlamentarismo, mas não se deu, enfim. Mas nisso, Lula foi bem sucedido. Conseguiu fazer o que os outros não fizeram. Isso é bueno, é possível. Então, quer dizer que temos uma saída. Se ele conseguiu, que eram metalúrgicos, porque outros não conseguiram. Olha, o currículo de Fernando, tem muitas coisas, é doutor, escreveu muitos livros e não conseguiu. É curioso, não? Sí. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta, alguna otra opinión?
Bueno, a ver, pone... Pues la verdad que yo pensé que Enzo del Búfalo ya se había ido, ¿no? Todavía vive, ¿no? Por lo visto sí. Por lo visto sí. Sí. Bueno. Acá vamos a hacer otro trabajo práctico, que en el caso de Virginio, de los que no estuvieron en el primer trabajo práctico, bueno, tienen que aprobar este para habilitarlos a hacer el trabajo final. Lo que ustedes tienen que hacer es, en este cuadro, seguir. Está acompañado por una serie de variables en donde ustedes, de acuerdo a cada una de las teorías, tendrán que colocar la variable en cada una de las unidades de análisis. Volví al cuadro anterior, pero poneme allá que los quiero ver. Ustedes tienen por un lado las teorías, acá, el pensamiento latinoamericano, porque la matriz está, la matriz teórica sobre el pensamiento latinoamericano. Bueno, yo no sé cómo ustedes en la clase de metodología le llaman a esto, sistema internacional, orden, porque una variable es lo que varía. Esa es la definición, valga la redundancia, pero la definición más clara. La variable es lo que varía. Muy bien. La variable tiene distintos valores, tiene también distintos atributos. Ahora, yo le llamo, por eso no quiero entrar en contradicción con lo que ustedes vieron en metodología. Por ejemplo, tomamos, qué sé yo, rol de los actores públicos. Bueno, puede ser pasivo o activo, pero el rol de los actores públicos, ¿qué les dijo, para no entrar en contradicción, qué es lo que les dijo Beatriz? ¿Esto es una unidad de análisis? ¿Esta es una categoría? Porque ustedes tienen un objeto de estudio, tienen una unidad de análisis, tienen una unidad de observación. Si yo, por ejemplo, digo, bueno, grupo familiar. El grupo familiar puede estar constituido, bueno, por dos personas, pero también puede haber hijos. Y yo de ese grupo familiar quiero saber, bueno, de los integrantes de ese grupo familiar, su grado de educación, su sexo, etcétera, etcétera. Entonces, si me voy a los hijos, o me voy a la pareja, a analizar la pareja, esa es la unidad de observación. Que yo estoy estudiando. Y esa unidad de observación que yo estoy estudiando tiene diferentes atributos que son las variables.
que es el sexo, etcétera, etcétera. Yo porque no quiero, es decir, para mí estos son unidades de análisis. No sé cómo aprendieron con Beatriz, o Beatriz la llama categoría. Bueno, la verdad es que no sé. Pero lo claro es que ustedes tienen que tener en cuenta las distintas teorías y conforme estructuralismo, regionalismo abierto, neoliberalismo, autonomismo, ustedes me tendrán que decir y colocar, de acuerdo a la concepción de cada una de las teorías, las variables que yo les estoy dando. ¿Cómo es ese sistema internacional? Bueno, Es como completar el casillero. es completar el casillero teniendo en cuenta estas variables. Estas variables se corresponden con cada uno de los pensamientos que están aquí Exactamente. arriba y encajan en estas unidades de análisis. Exactamente. El regionalismo abierto, por ejemplo, Sí. al rol de los actores se corresponde una de estas variables. Ustedes tendrán que identificar, de acuerdo a la descripción que se viene dando en las teorías, cuál es la variable del regionalismo abierto que coincide con esta unidad de análisis, que es el rol de los actores públicos. ¿Se entiende cómo es la idea? Sí, quase un juego de periódico, ¿no? Que te dan apuntamientos y tienes que desenvolver. Una claringuilla. Sí. Claro. Exactamente, bueno. Bueno. La idea es esa, que a cada pensamiento le corresponde una variable, ustedes tienen que identificar dentro de cada unidad de análisis cuál es la variable que corresponde al pensamiento. Exactamente. Y completar el cuadro. Bien, cuando completan el cuadro, entonces lo mandan al mail del instituto para calificarlo. Ese es el trabajo práctico, más el que no hizo el trabajo de Luis tienen que terminarlos de hacer. Esos trabajos prácticos los habilita a hacer el trabajo final. Pero tienen primero que tener los trabajos prácticos hechos. En el caso, vamos a suponer, vos, Virginia, no estuviste para el primer trabajo práctico, así que yo tengo la lista de los que estuvieron y de los que no estuvieron. Vos quedás eximida de su realización. Pero iba a decir otra cosa. Bueno, y el trabajo final, como les dije, entonces, consiste precisamente en la elección de un tema, de un problema, y el tratamiento, es decir, para el problema que el otro día cada uno comentó más o menos de lo que iba a hacer, cuál es la teoría, de las teorías innumerables que vimos, cuál es la teoría que se acercaría para analizar su problema. Sea ella económica, sea política, sea de relaciones internacionales, etc. ¿Quedó claro? ¿Entendiste, Gustavo? Sí. Vamos a aclarar una cosa. O sea, tu primer trabajo, déjalo de lado. Yo sencillamente te mandé el de Oscar para que vos te dieras cuenta, porque ahora tenés un trabajo que es similar. Ya sabes cómo es la matriz de trabajo. Ya sabés cómo es el trabajo. Sí, ese es más fácil que otro también. Bueno. Que otro era más complejo, ¿no? Bueno, no sé. No, lo que pasa es que ahora lo tiene claro. No, ahora lo tenés claro. No sé si es más. Esto en última instancia se llama matriz de datos. Es un instrumento de metodología. Entonces, bueno, ese es el trabajo práctico que tienen que hacer. Lo mandan al instituto y eso los habilita para hacer el trabajo final, que quedamos en la entrega cuando ustedes determinan. Dijimos fines de agosto. No sé, lo que dijeron ustedes.
tienen la oportunidad de hablar o callar Sí. para siempre. Tengan en cuenta que a partir del 16 de agosto empiezan más o menos las cursadas de las nuevas materias. Entonces, Sí, es preferible claro, no se extienda mucho más del 30 de agosto, me parece, ¿no? Y sí, porque Porque empieza después la empiezan a cursada cursar y se les acumula información. y quieren el 10 de agosto como fecha límite. El 10 de agosto. Para mí, o más tardar Pues- posible, mejor. No, del cuadro no. Ah. El cuadro la semana que viene. Ah, bien, bien. Y a partir Yo de ahí, estoy perfecto, refiriendo sí. el trabajo final. El Lo podemos dejar para fines de agosto, como habíamos quedado. Y sí, fines de agosto, decís vos, Sí. Simón. Bueno, Sí, sí, sí. Sí, la del trabajo final. Claro. El trabajo final, sí. 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 sí, sí. Sí, Bueno. sí. Y bueno, fines de agosto entonces. Como fecha límite, digamos. No sé. Sí, es la fecha límite. Si quien quiera entregarlo Digo, antes, por ahí llegamos antes, bueno, digo, tampoco hay que estar ahí, aunque uno lo tenga ahí corriendo el último día. 30 de agosto Correcto, puede ser. correcto. 30 de agosto, que es lunes. bueno, Bueno, el 30 de bueno, agosto. entonces el 30 de agosto es la fecha de entrega del trabajo final. Muy bien. Bien. Este trabajo práctico lo pueden hacer, si quieren, durante las vacaciones, y si no, las vacaciones son hasta el 30. Me lo tienen que entregar sí o sí la primera semana de agosto. ¿Está bien? El cuadro límite la primera semana de agosto, del 2 al 7 de agosto. ¿Mm? El cuadro. Perfecto. El 30 de agosto la entrega del trabajo final. ¿Está bien? ¿Te parece bien, Luis? Sí, bien. Con vos. De manera que, bueno, yo pienso que en agosto, por lo menos antes del 16 de agosto, pudiera, los que no han hecho nada todavía, que por favor envíen, vamos a decir, hagan un intento de hacerlo. Ah, Y bueno. para eso tienen el material. Y yo les voy a decir lo siguiente, y les repito nuevamente. No es un problema de, vamos a decir, de cálculo exacto. Porque vamos a decir, ya que permítame, Virginia, nombrarte, pero Virginia hizo un excelente trabajo cuando no usando cálculo matemático llegó exactamente a lo que se quería, a la conclusión. De manera que eso me animó. Y así que, vamos a decir, la idea es que intenten hacerlo, no es una cuestión de estar bien o estar mal. Aquí no estamos para estar bien o estar mal, estamos para aprender, y yo también he aprendido mucho de ustedes. De manera que permítame en esta oportunidad para agradecerles a todos la oportunidad de haber estado con ustedes. Muchas gracias. Bueno, pero nos estamos olvidando de algo. No, claro. Claro, el tema que yo les aclaré en el mail hoy, durante el receso invernal seguramente les vamos a enviar el video con la clase de Martín Tetaz que faltó. Con la clase de Martín que faltó. Exacto, ustedes la pueden ver la clase y si hay algo que merece aclaración o algo, nos envían la consulta o la duda al mail del instituto y nosotros canalizamos todas las consultas a Martín Tetaz. Eso también forma parte de la materia. Sí, yo voy a estar porque estoy en la espera de la vacuna, así que no me puedo mover a ningún lado. Y no me puedo mover porque me pueden notificar por un lado, pero tampoco me puedo mover porque tengo una sola dosis y tengo miedo. Así que yo no salgo de adentro de mi casa. Cuestión que también en lo que les pueda ayudar o quieran consultar, manden al mail del instituto que yo lo miramos todos los días todos. Bueno, ha sido un gusto. Yo también aprendí con ustedes. Gustavo, tus intervenciones han sido bárbaras porque hiciste muchos comentarios que por ahí uno desconoce y bueno, esto es lo que tiene de bueno la maestría, en donde vos tenés visiones de distintos países. Entonces es algo que nos vamos
retroalimentando entre todos. Pero ha sido un gusto y realmente estoy muy contenta. Aunque mis compañeros los hayan matado con los números y con los cuadros. Bueno, pero estuvieron buenos los cuadros y los números. Así que ha sido un gusto y cualquier cosa estoy a disposición de ustedes. Y los comentarios que le hice respecto a los temas de la tesis, bueno,